A las 8 de la mañana, 27 minutos y 40 segundos, está con nosotros la licenciada Olivia Azcona. Ella es delegada de la Secretaría de Educación aquí en Tabasco. Y bueno, nos ha pedido este espacio. Ella quiere enviar un mensaje y nosotros vamos a aprovechar para platicar con ella también. Olivia, bienvenida. Muchísimas gracias. Muy contenta de estar con ustedes otra vez aquí. Qué bueno. A ver, ¿de qué se trata? Cuéntanos. Pues bueno, estamos dando seguimiento a esta nueva incursión que están teniendo los padres de familia en este movimiento de maestros, en donde preocupados por la información que se les ha dado, en el sentido de que ellos ahora van a pagar una colegiatura, van a cobrarles por los libros de texto, van a pagar una serie de servicios. De hecho, llegó a nuestras manos uno de los volantes que han hecho llegar a los padres, principalmente estas organizaciones magisteriales, en donde ya incluso hay una cuota señalada para educación básica, una cuota para educación media superior. En los volantes esto que reparten. Así es. Y bueno, son trípticos, ¿no? Sí, son trípticos que están haciendo circular entre los padres de familia. En otros casos, de manera verbal, les están dando esta información. Y han provocado que algunos padres realmente crean que esta situación será real. Quiero comentar de manera muy clara que desde que inició este ciclo escolar 2015-2016 y justamente acababa de asumir el cargo el actual secretario de Educación Pública, corrió en redes sociales la información de que los libros iban a ser cobrados, incluso hasta manipulando como si el propio secretario hubiera declarado esto. Estuvo esta información por unos meses constantemente en las redes sociales y de manera inmediata el secretario de Educación Pública salió a los medios, en las escuelas a las que él ha visitado, y enfatizaba que de ninguna manera, dado que efectivamente este logro de otorgarles gratuitamente los libros a los niños se concretó en 1959 y que por ningún motivo, después de tantos años, esto sería diferente. A ver, Olivia, pero según lo que yo he escuchado y he entendido que alegan los maestros, no solamente los libros, son los libros, son colegiaturas que dicen que se cobrarán también, como tú acabas de mencionar hace un momento, el pago de conserjes, el pago de la energía eléctrica, híjole, no me acuerdo qué tantas cosas, ¿verdad?, que ahora tendrán que pagar los padres de familia de acuerdo a esta reforma, según los maestros. De todo esto no hay correspondencia con la realidad. En primera instancia, como hace un rato decíamos, no hay pago de colegiaturas. Incluso las cuotas que por muchos años se han percibido, siempre se ha dicho que son voluntarias y el padre que no las pueda pagar no condiciona esta situación a que el hijo no reciba la educación pública y gratuita a la que tiene derecho. En cuanto a los libros, también categóricamente nunca se ha cobrado un peso por ellos y no va a ser diferente en esta gestión. En cuanto a los servicios, quien debe pagar la energía eléctrica es la Secretaría de Educación del Estado, porque es parte de los compromisos que tiene asumidos, y todos los demás gastos. También les mencionan a los padres que van a pagar el material didáctico, que van a pagar el mobiliario, que van a pagar absolutamente todo. Esto no es real. No solamente comento lo que ya el secretario de Educación Pública en su momento ha dicho, sino también agrego que hay una serie de programas que se han impulsado en esta gestión que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto, que justamente van enfocados a brindarle a las escuelas los apoyos que requieren. Escuelas de calidad, escuelas de tiempo completo, escuelas de la reforma educativa y escuelas al 100 llevan recursos del gobierno federal para mejorar la infraestructura, para el equipamiento de material didáctico
y de todo lo que en un momento dado pueda favorecer los procesos educativos. Hace un momento escuchábamos el audio de creo que era de un profesor diciendo que, bueno, pues que lo que pasa es que al manifestarse y hacer todas estas manifestaciones, se ha echado para atrás la Secretaría de Educación al respecto. Completamente señalo que esto no es real. Hace un momento decía, desde agosto de 2015 están diciendo que los libros de texto van a dejar de ser gratuitos. Y desde entonces el secretario de Educación Pública ha dicho que esto no sucederá. Por lo consiguiente, si en este momento señalan que, bueno, es que como ya nosotros descubrimos esta verdad, ahora ellos van a optar por no hacerlo así como lo tenían planeado. No, y rotundamente no. Nunca ha sido la intención ni de la Secretaría de Educación Pública ni de la Secretaría de Educación del Estado ir en contra del artículo 3 constitucional, que de manera categórica dice que toda la educación que brinda el Estado será gratuita. Bueno, podríamos hablar de gratuita en cuanto a que no se cobra una inscripción, no se cobra una colegiatura, pero lo demás también es gratuito. Totalmente gratuita, totalmente gratuita. Indiscutiblemente las figuras que colaboran dentro de la escuela son figuras que están en nómina y que las paga la Secretaría de Educación del Estado. Ahora, lo del descuento a los maestros que no asistan a trabajar, eso sí es una realidad. Eso también es en apego a la ley. Todo trabajador que no cumpla con una jornada y que no tenga forma de justificar que no llegó a laborar por alguna situación de salud o alguna situación de otra índole, pues ya sabemos que el descuento se aplica. ¿Qué casos son la excepción por los que no se aplique esta? Pues se ha señalado también en repetidas ocasiones, cualquier ser humano puede tener alguna complicación de salud y por eso los maestros tienen sus servicios médicos en donde... Pero tendrán que traer su certificado médico al respecto. Sí, ¿no? en este caso la constancia que el área de servicio social otorga en las instituciones públicas. De otra manera no hay forma, se me murió mi abuelito, o mi otra abuelita, mi papá, mi mamá, mi Bueno, indiscutiblemente para ese tipo de situaciones también hay algún tipo de constancia que permita avalar que se atendió una situación de carácter familiar extraordinaria, urgente, y que por esa razón no pudieron estar cumpliendo su deber en el aula. Hoy todo el mundo deberá estar en clases. Hoy todo el mundo deberá estar en clases hasta que culmine oficialmente el ciclo escolar. Todas estas protestas son contra la Secretaría de Educación, o sea, la federal, pues, por decirlo de esta manera. No es contra la Secretaría de Educación del Estado. Es contra ambas porque tanto el gobierno federal como el gobierno estatal porque es contra la reforma tienen educativa. La imperiosa o el imperioso deber de brindar educación en los espacios en donde están facultados para ello. Y en este caso particular, si bien ellos han manifestado estar en contra de la reforma, pues pareciera ser que solamente es con un aspecto de la reforma, que es el tema de las evaluaciones a los docentes, pero la reforma es mucho más amplia. Bien, ¿qué otra cosa quieres agregar, Olivia? Solamente invitar a todos los padres de familia. Hace un rato que nos conducíamos hacia esta estación, tuve la oportunidad de ver a padres de familia llevando a sus hijos, incluso les tomamos algunos fotografía porque me parece que es importante que sepan que no hay un paro oficial de labores el día de hoy. Hay padres que sí están cumpliendo con el deber ante sus hijos de permitirles la educación y esto lo hacen llevándolos a su escuela para que tomen sus clases de manera normal. Bien, a ver, fíjate que Jesús David Hernández Vázquez reporta que hoy no hubo clases en la escuela primaria del poblado Amatitán de Jalpa y piden a la Secretaría de Educación que intervenga, pues es más bien a la Secretaría de Educación del Estado, ¿no? Así es. Cecilia Vidal Álvarez comenta que la Secretaría de Educación dice que ellos pagan el mobiliario y mantenimiento de las escuelas y mienten porque quien repara el mobiliario, hace limpieza y pinta las escuelas son los papás, que los libros seguirán siendo gratuitos es mentira.
solo lo dicen en los medios para calmar las aguas. Los papás debemos unirnos y apoyar a los maestros e irnos a paro general en apoyo de la educación gratuita y a los maestros. Yo creo que lo que tendría que hacer este padre de familia muy particular es dirigirse a la Secretaría de Educación del Estado para que se inicie una investigación si efectivamente paga el mobiliario el padre de familia, si efectivamente le están cobrando por los libros de texto y si efectivamente le está pagando al intendente o a la otra figura. Esto es lo que tenemos que hacer. En el caso en que la gratuidad está siendo violentada, pues entonces de manera concreta ir y denunciar esta situación en la Secretaría de Educación, que tiene la facultad para intervenir, pero no hacer un comentario en donde asevera que todos los padres de familia pagan los libros, que todos los padres de familia llevan el mobiliario, porque esto lo que genera solamente es un ambiente de imprecisión. Genoveva García Montejo dice que por tantos dimes y diretes, ¿por qué no publican mejor la reforma educativa en los medios de mayor difusión? Y así acaban con este asunto, pues hay diputados y funcionarios que opinan cuando nunca les ha preocupado el nivel de educación en México. Yo solamente quiero comentar que desde que la reforma educativa fue aprobada por las diferentes cámaras legislativas, esta ha estado siempre en el portal oficial de la Secretaría de Educación Pública y todos los documentos que de ella emanan, y todos tenemos acceso a estos. ¿No sería conveniente, independientemente de eso que acabas de mencionar, que sí se publicara los aspectos puntos fundamentales? Sí, no solamente los fundamentales, sino los que están en cuestión, los que alegan que les están afectando, para que de alguna manera objetiva y práctica, ¿verdad?, se pueda ver esto. Yo considero que es un poquito difícil ir hasta donde tú dices, a ese portal y meterse y leer y checar y escudriñar. Independientemente de cualquier cosa, la gente no está habituada a ese tipo de investigaciones. Uh-huh. Y si las cosas se hacen prácticas, se señalan los puntos y qué dice la ley al respecto, etcétera, entonces nos podemos, todo mundo, tener un panorama más puntual de lo que objetiva y puntualmente dice la ley. Muy bien. Yo solamente quiero comentar que desde el momento en que la reforma fue aprobada, también los sindicatos magisteriales comenzaron a hacer un trabajo de bajar la información de la misma con sus gremios. En ese sentido, sí se ha trabajado en una difusión. Indiscutiblemente habrán ciudadanos que no es un tema que directamente les interese, pero creo que ahorita tenemos un sector que está siendo, que es vulnerable, y en este caso son los padres de familia. Creo sinceramente que por los consejos de participación social, que es el órgano que aglutina a los padres de familia de cada centro escolar, podemos hacer también una labor importante para que ellos tengan la información oportuna. Alondra Cuevas Torres comenta que acaba de transmitirse aquí en telereportaje un audio donde al que ella llama disque profesor, dice que se nos cobran los libros de texto gratuito, y es falso, que le seguirán dando a los alumnos sin costo alguno, que ya lo informaron las autoridades educativas, que solo quieren confundir. Carlos Eberto Hernández Méndez comenta: con sus reformas, Enrique Peña Nieto está acabando con los maestros. Berta Palacios Ulloa comenta: en las escuelas están acudiendo los alumnos de manera normal al paro de profesores, y no funcionará porque que los alumnos están yendo de manera normal, el paro de profesores no funcionará porque en el Estado queremos clases para nuestros hijos. Mauricio García Rodríguez comenta: por un lado los maestros invitan a papás a unirse, por otro lado los afectan con sus marchas. Nadie se les unirá, al contrario, están sembrando la molestia ciudadana, comenta esta persona. Pues hay varias voces indiscutiblemente, y así como hay padres que nos están reportando de escuelas cerradas, que con toda seguridad la Secretaría de Educación del Estado irá atendiendo, también me gustaría invitar a los padres que acaban de dejar a sus hijos en las escuelas y que sus maestros los están atendiendo como cualquier otro día normal. Olivia Ascona, delegada de la Secretaría de Educación en Tabasco, agradezco mucho tu presencia aquí en Telereportaje. Yo también agradezco la oportunidad, muchísimas gracias. Nosotros vamos a una nueva pausa y continuamos. En Comalcalco seguimos con las manos en las obras, con la reconstrucción en concreto hidráulico de la calle